noches, bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones. Hoy jueves 11 de agosto de 2016, programa número 46 de la primera temporada. Nos podéis ver y escuchar online en construyendorelaciones.com. Construyendo Relaciones, un programa producido y dirigido por Rudolf Helbrecht y con un equipo formado por Roberto Espinal, técnico de sonido, el propio Rudolf, Francesc Galván, hoy ausente por asuntos personales, y quien nos habla, Eduard Martín. Y es de destacar que hoy nos acompaña nuestra colaboradora Sonia Gutiérrez. Y sin más, le paso la pelota a Rudolf para que introduzca el tema de hoy y presente a nuestra invitada. Buenas noches, querida audiencia, allí donde quiera que estén. Bienvenidos a este Construyendo Relaciones especial esta noche con un tema fantástico que me apasiona. No da para un programa, da para cientos de programas, la adicción, sí señores. Y esta noche tenemos con nosotros a una persona, Elena Vergés Vidal. Como sabéis, siempre me gusta decir algo de la gente y esta noche quiero decir que Elena es una mujer valiente, fuerte y con ganas de luchar por la vida, que ha hecho, curiosamente, de su adversidad, de sus problemas, una fortaleza para ayudar a los demás. Chapó. Elena, felicidades, bienvenida a Construyendo Relaciones. Nos gusta estar contigo esta noche, con tu fuerza, con tu energía que transmites para ayudar a esa gente que está pasando problemas de adicción, y que nos cuentes un poco esto de la adicción, querida audiencia. Vaya tema, porque buscando en internet encontramos adicciones de todo tipo y decimos, madre mía, todo esto hay en el mundo hoy, todas estas adicciones. Y dicen que la adicción es un hábito, una enfermedad que domina la voluntad de la persona. Vaya, domina nuestra voluntad. ¿Qué es la adicción? Una enfermedad crónica y recurrente, dice internet, y Elena nos aclarará de qué se trata esto de una enfermedad, y a veces decimos, ¿es una enfermedad? A veces malinterpretamos el vicio con enfermedad y no tenemos que confundir. Ahora Elena nos aclarará un poco todo esto. Elena, bienvenida y buenas noches a Construyendo Relaciones. Esta noche comenzamos construyendo la relación con Elena Vergés y esperamos que dure por mucho tiempo y que podamos continuar haciendo cosas contigo. Cuéntanos un poco, Elena, de qué va esto de la adicción, qué es, qué significa para la gente que nos escucha, y que podamos aclarar un poco los términos adicción, vicio. Cuéntanos un poco. Bueno, muy buenas noches, Rudolf, Eduard, Sonia, y decir de entrada que estoy encantada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues empezamos ya con el tema. Preguntaba Rudolf, ¿qué es la adicción, un vicio? ¿Qué diferencia hay entre vicio y adicción? Exacto. El vicio, voy a poner un ejemplo que siempre funcionamos cuando vemos pues una persona... Con imágenes. Exacto. Ahora que estamos en la radio, pasemos imágenes a la gente. A ver, cuéntanos. Muy buena. Pues cuando vemos una persona, no sé, aquello que miramos, vamos por la calle en un contenedor, una persona que está estirada, o en un cajero automático, que solemos ver pues gente que pues puede ser una persona viciosa o sin recursos, pero no necesariamente es una persona con adicción. La adicción es algo que se diagnostica. La adicción, no podemos decir este señor o esta señora o quien sea está mal, ¿no? No, pasa por médicos y hay un diagnóstico que lo rige. Entonces la adicción es una enfermedad crónica del cerebro y con tendencia a la recaída. No lo digo yo, lo dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y bueno, es así. Pero es una enfermedad tratable, no como otras, que hay algunas enfermedades que no tienen curación o tratamiento, y tenemos la gran suerte que esta sí. Pero es tratable, pero se puede recaer, con lo cual está siempre latente esa enfermedad. Eso es lo que debemos entender, ¿no? Exacto. O sea que en cualquier momento una persona que haya pasado 10 años, 15 años, nos decías, fuera de antena nos decías, en cualquier momento puede recaer ante esa falta de voluntad de mantenerse
sobrio o libro de adicción. Es así. Exacto. ¿Y es muy peligroso, muy factible que suceda esto? Sí. A ver, si uno... lo más importante es tratarse. Cuando uno se trata, pues entonces ya tiene una serie de pautas, sugerimientos para poder salir adelante, donde se descubren los factores más débiles de aquella persona, se tratan los estímulos y más cosas. Pero siempre la adicción, siempre tendrá una tendencia a la recaída. Si no nos ponemos... Para hablar sí. de adicciones, o sea, cuando hablamos de adicciones, la gente, naturalmente, las adicciones más típicas, las que todo el mundo inmediatamente imagina, son aquellas del alcohol, las drogas, el tabaco, etc. Pero yo hoy veo en internet, pongo adicciones y me sale sexo, deporte, WhatsApp, internet, Facebook, Twitter, tecnofilia, anfetaminas, trabajo, o sea, una cantidad de adicciones que yo digo, ¿estos son realmente adicciones? ¿Están tipificadas? ¿Estas como adicciones o simplemente aparecen en internet? Porque internet es cierto que encontramos de todo, pero de todo. Quiero decir, tanto bueno como malo, ¿no? Cuéntanos, ¿estas adicciones existen? Bueno, sí que existen y se van tratando. Hay las adicciones a las sustancias psicoactivas, que serían las drogas legales e ilegales. Por ejemplo, las legales serían las benzodiazepinas, el alcohol, esas serían las drogas legales. Y después están las ilegales, que es la cocaína, la heroína, los alucinógenos. Estas son de ingestión. Exacto, todas ingestas. Y lo que tú comentabas, Rudolf, el tema de los comportamientos, ¿vale? De las adicciones comportamentales. Esas como son sexo, internet y todas estas, ¿no? Y cada vez más, ¿eh? Y tú en tu consulta, que eres terapeuta de este tipo, ayudas a gente a superar estas adicciones o acompañas en el proceso de superar estas adicciones. ¿Tienes pacientes que vengan por adicciones como internet o este tipo de ludopatía? Me imagino que sí, ¿no? Sí, las sí tienes, vienen, o sea, sí. son reales y actuales en el mundo de hoy. Son reales, ¿eh? Cool. Pero siempre estas adicciones comportamentales que dependen de un comportamiento, también a veces hemos visto casos que van acompañadas de un tóxico, de una droga detrás. Ah, sí, además. Puede ser o no, hay varias variables. O sea que son ingestivas y de conducta ambas. Exacto. O sea, se pueden combinar ambas adicciones. Exacto, y a veces hay sustitutorios. Yo acabo de consumir una sustancia ilegal y porque mi mujer o la familia no me note, puedo sustituir con el deporte, o sea, todo lo que me genera adrenalina y más dopamina al cerebro, que es la sustancia, la hormona que nos da el placer, ¿no? Esto sería. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Precisamente sobre esto último que acabas de señalar me viene una pregunta que no me aguanto sin hacértela. Cuando nos encontramos con este tipo de perfiles, ¿no? Es decir, fuera de casa, yo puedo, por ejemplo, ser un adicto a la cocaína, etcétera, pero dentro de casa el aspecto que doy es de hacer demasiado deporte, ¿no? ¿Cómo se trata esto del desdoblamiento, ¿no? Y esta cadena de mentiras, convertirse en un actor que vive varias vidas, ¿no? ¿Cómo repercute eso en uno mismo, en la propia víctima, en el adicto en sí y en el círculo familiar? Claro que sí, ahora lo has dicho muy bien, Eduard, en el aspecto de que el adicto ya tiene unos comportamientos de mentir, manipular, son unas habilidades que ha ido creando con el tiempo para poder esconder a la familia, a su pareja, a sus hijos, para poder de esta manera pues disimularlo. Entonces, claro, en casa no te pondrás a consumir. Entonces tienes otras actitudes sustitutorias, pero tú ya estás pensando cuándo volverás a consumir. El consumo a veces es silente. O sea, el paciente puede estar silente semanas y meses porque ya sabe que va a consumir. Ya tiene el día y la fecha grabada. O sea, está esperando el momento, el momento. Muy bien. Sí. Bueno, buenas noches, audiencia, y buenas noches, Elena. Hola, Sonia. Pues en relación a lo que estáis hablando, mi pregunta es cómo esta persona da el paso para venir a tu consulta, para tratarse, cuál es, qué
¿qué es lo que lleva a esta persona a poner remedio, no a decir, bueno, vale, tengo un problema, ¿no? Pues venga, voy a poner voy a poner vías para solucionarlo de manera general, que me imagino que hay muchas maneras. ¿Cuál es lo más común, no? Uh-huh. Bueno, te refieres, si no me equivoco, el tema que la acompañan, ¿no? Con esas herramientas te refieres a Quizás ¿quién? lo que interpreto lo que dice Sonia es cómo tomas el paso, ¿no? Claro, Quizás. ¿cuál es el momento y de qué manera llega esta persona a tu centro de terapias o se pone en manos de alguien que pide ayuda, ¿no? Para salir de ahí, ¿no? Para decir, bueno, tengo un problema, quiero cambiar esto. Exacto. Es cuando una persona toca fondo, o sea, decimos que toca fondo, no malinterpretemos, cuando ella está sufriendo tanto, o sea, ha ganado en tolerancia. La tolerancia, que es necesitar más cantidades para el efecto inicial, ¿vale? Porque el efecto lo vamos perdiendo con los años. Necesitamos más cantidades. Entonces ya una persona adicta que se ha cronificado, al final pide ayuda, porque es insostenible. O sea, el sufrimiento es tan brutal que necesitan, o la piden, o ellos mismos piden, o sea, llegan al centro. Imagino que también hay casos que llevan, ¿no? O sea, les llevan a alguien, un familiar, medio obligado, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Sí, sí, hay Quizás muchos que sí. Parte del paciente, parte del familiar, parte de los dos. Porque la pregunta clave sería también, ¿cómo ayudas cuando detectas en tu entorno? ¿Cómo ayudas a una persona que detectas, bueno, aquí hay una adicción, aquí pasa algo, ¿no? Primero, ¿cómo se detecta? Si son jóvenes, si son, para los padres que nos estén escuchando, que tienen adolescentes, ¿cómo se detecta? ¿Qué síntomas son los que, diremos, síntomas que detectan esta enfermedad? Cuéntanos, Elena. Bueno, lo que detectan los padres no es un día ni 2 días, es una suma de muchos días con unos comportamientos distintos. Los padres conocemos a nuestros hijos y cuando tú ves que tu hijo se encierra en la habitación, que está conectado siempre o a internet o al móvil desconectado, no estamos diciendo que sea adicto en aquel momento, pero sí que tiene una predisposición a serlo. Y cuando lo detectamos es cuando los padres, que esto se ha de hacer ya desde el inicio de todo, ¿no? En cuanto a la educación, en cuanto a los padres han de estar informados, han de conocer a sus amigos o a los padres de sus amigos. Y de esta manera es cuando se detecta. Cuando vemos que, bueno, yo lo digo porque soy madre, ¿eh? No estoy diciendo que mis hijos sean adictos, pero en este caso sí, tú ves comportamientos extraños y dices, ¿qué hará este? ¿Dónde se moverá? Entonces ya la alarma. Bueno, y es ir observando sus comportamientos. Y cuando una persona, Elena, está metido en esa espiral terrible y está viviendo su particular mundo feliz y está consumiendo cada vez más, ¿cómo vive el entorno esto? ¿Se ven capaces de romper, de tirar ese muro? ¿Qué es lo que comúnmente los especialistas que trabajáis en este campo veis a la hora de estudiar el tema y por el testimonio de estas familias que viven el dolor en primera línea de fuego, ¿no? ¿Qué sienten aparte de miedo, frustración, dolor? ¿Cuál es la reacción del entorno del adicto? A ver, primero, el entorno más inmediato no lo aceptan. Esto es la primera reacción, al igual que el adicto de entrada no acepta que tenga una enfermedad mental, porque no deja de ser una enfermedad mental. Cuando tú pierdes la capacidad de decidir si tomas o no tomas, ahí empieza el sufrimiento. Entonces, los padres igual, padres, familiares, hijos, el entorno más próximo. Entonces, el siguiente paso es pedir ayuda. ¿De qué manera? Te puedes ir al CAP, un amigo inmediato, puedes ir a un centro de ingreso. Un centro de atención primaria, ¿no? Sí, vale. Por ejemplo, a un centro de ingreso, a un centro que te han comentado. Normalmente la gente tira de internet, en el mejor de los casos, ¿eh? Ahí lo tenemos todo y ya clicando adicciones ya aparece pues, centros, lo que sea. Entonces lo que cuesta a veces es acompañar a esa persona que tú quieres, porque es durísimo. Es durísimo en el aspecto de que, bueno, es como una lucha, una ambivalencia de que yo quiero pero no puedo.
Una pregunta entonces, ¿por qué? La pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos sucede que nos volvemos adictos a algo? Porque esta enfermedad tiene un principio, ¿no? Reactivo, vamos a decirlo de una manera. Sucede por algo, nos explicabas. ¿Por qué sucede? ¿Cuál es el principio fundamental que tendremos? ¿Carencias? Algo nos pasa para que tengamos esta adicción o que suframos esta enfermedad. ¿Por qué se produce? Uh-huh. Bueno, yo a tu pregunta, Rudolf, diría que hay unos factores de riesgo para enmarcarlo, que sí. Es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa esto? Que no solo hay un factor que la predece, o sea, que nace, es el factor medioambiental, o sea, el factor familiar y el factor genético, ¿sabes? O sea, cuando un niño es pequeño, ¿dónde se mueve? En casa. Luego el siguiente paso es la escuela. Y la escuela recibe también mucho aprendizaje. No solo es no un club social, pero sí que haya mucha vinculación y se ha de estar bien, porque el niño crece en el colegio. Con las familias también, y luego un factor genético, que es menor, pero sí que predispone a ser adicto. Muy bien. La genética, Genética. Vale, entonces estamos hablando que la familia aquí tiene un papel importante, la familia, el entorno más cercano. ¿De qué manera la familia puede ayudar a alguien que tiene una adicción, cualquier tipo de adicción, y cómo esta familia también es partícipe de la recuperación, ¿no? ¿Cómo lo enfocas? Diríamos como si hay alguien que nos está escuchando que tiene un familiar, una persona muy cercana que tiene una adicción y está, pues ha vivido mentiras, ha vivido momentos de mucha confusión, de no saber por dónde tirar, ¿cómo le podríamos ayudar, ¿no? ¿Qué tips serían interesantes? Al familiar, sí, porque sí. el familiar sufre muchísimo. Es otro tipo de sufrimiento. Ya nos iríamos a lo que es la codependencia. Voy a hablar, si me lo permitís, muy brevemente sí, por favor. De la codependencia. El codependiente, que hay dos variables, ¿no? Hay dos tipos de codependientes, que es el controlador o la controladora y la sumisa o el sumiso. Entonces, el familiar que está con el enfermo contrae otra enfermedad que se le llama codependencia. Se enferma por estar preocupado, por no saber qué le está pasando a su hijo o a quien sea, ¿no? Del entorno. Entonces también se contrae esta enfermedad. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, Sonia, pero es ¿cómo? Bueno, supongo que teniendo claro que también como familiar tiene pues una dificultad o un problema o una enfermedad, como tú le dices, ¿no? Quizás esto sería también una ayuda, ¿no? Para esa persona. Un reconocer que también estoy Exacto. aquí, ¿no? En esta está afectado al final por este tema. Bien, pero volviendo a lo de antes, me dijiste que dependía del medio ambiente, de la escuela, de la familia, que viene también genéticamente. Hasta ahí muy bien. Me estás diciendo, de alguna manera, que hay algún factor de su vida, algo que le pasa en su vida, con lo cual busca un placebo, diríamos, o algo que le sustituya para sentirse feliz, porque era lo que nos explicabas en algún momento, sustituye esta falta de algo por esta adicción. Es así, ¿no? Entonces, un niño que se pueda sentir mal porque tiene bullying en la escuela o por algún tipo de historia, porque carencia afectiva o por lo que sea, lo sustituye con una adicción. Podríamos decirlo así. Sí, es así. Es así. Siempre cuando hay carencias, hay dependencias emocionales. O sea, se contrae a través de una dependencia emocional hacia otra persona. Esto es un tipo de adicción comportamental. Comentabas tú antes, sí. Rudolf. Muy bien. Claro, hay adicciones como más sublimes, que no se ven, no están a la luz del día, no son o tan publicitadas o tan explicadas o tanta información tenemos. Pero hay un abanico, hay un paraguas de adicciones, pero impresionantes. Y el tema de las carencias afectivas que nos vienen de la infancia, o cómo hemos creído con unas creencias también, pues que mi padre pues no me quiere y ya nos ha ido bien, o mi madre, ya nos ha ido bien para estar mal. Y el estar mal, que es la negatividad, el malestar, es lo que justifica el consumo.
como hemos comentado antes, el adicto es un cobarde. Es un cobarde. Sin tomar no afronta las cosas. Necesita de tirar de la droga para poder afrontar cualquier situación. Perdona. Porque en mi cultura, en concreto la anglosajona, es muy normal en las películas, sobre todo las estadounidenses, las de Gran Bretaña también, en otro, digamos que es más social, las escenas son más de pub, para entendernos, ¿no? Pero esto de tener unas palabras y pasar por el bar del hotel o algo de eso, esto es algo muy de Estados Unidos, ¿no? Ponme la copita de whisky y ya tendremos las palabras que tengamos que tener, ¿no? Es algo que siempre me ha llamado la atención. Para ciertas cosas, los protagonistas de la película tienen que tomar una buena copa de whisky porque si no, no tienen el valor de afrontar la conversación en condiciones normales, ¿no? Desde niño me ha llamado eso la atención. Trasladándolo al plano real, Elena, cuando una persona tiene esta necesidad de consumir, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, algo socialmente visto de una forma benévola, como es el alcohol, ¿no? Beber mucho no está tan mal visto como otras adicciones, ¿no? Creen que, bueno, es un chico revoltoso, ya se le pasará con la edad. Pero ¿por qué hay que, como sociedad, ser tan condescendientes con esto de que tengo que tomarme algo y después te diré lo que tenga que decirte y coger el toro por los cuernos? Pero necesito beber o necesito una raya de coca o necesito cualquier cosa. ¿Por qué la sociedad también es tan permisiva, tan condescendiente con esto y no le da tanta importancia? Pero aquí lo tendríamos que diferenciar, como decías, el alcohol con la cocaína. El alcohol está mucho más al abasto y es normal. Es legal. Es legal y tú con la cocaína has de tener tus contactos, has de tener más dinero. El alcohol está en todos lados y te invitan, es más condescendiente. Antes comentábamos que el perfil de paciente, yo me encuentro con esto, de alcohol puro y duro, o sea que siempre, que se ha cronificado, o sea que quiero decir que lleva muchos años consumiendo alcohol, es el que más cuesta, por esta cronificación, y porque realmente le cuesta a él, porque está en todos lados. Es un hábito, además, es un hábito. Y que se convierte en una creencia. ¿Por qué me van a decir a mí que el alcohol no? Pues sí, toda la vida se ha visto el alcohol, se ha visto en películas, se ha visto en las secuencias, se ha visto en todos lados. Entonces, ¿crees que somos muy tolerantes como cultura con el consumo de alcohol, desde luego, ¿no? En las fiestas de los pueblos, que si no bebes, pues no estás en la fiesta, y salir un fin de semana... Los Sanfermines. Claro, de alguna manera esto favorece esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que este tipo de personas se cronifican esta adicción, ¿no? Porque claro, es que es normal, ¿no? O sea, es algo, a ver, ¿qué me estás contando, no? Por esto cuesta más, Sonia, es lo que estabas comentando. Volviendo a hacer un poco otra vez, y yo insisto por el tema, por lo que me dices, creo que todas las personas, de alguna forma en esta vida, pasamos algunos momentos difíciles, personales, económicos, familiares, divorcios, etcétera, etcétera. Fallece un familiar querido, un amigo y tal. Esto puede causar que nos lleve a una adicción si no nos cuidamos y no prestamos atención. Quiere decir que la falta, la carencia o la pérdida de alguien, por decirte, el duelo, etcétera, nos puede llevar a que nos hagamos adictos de algo, porque entonces todos somos potencialmente adictos. En algún momento de nuestra vida sufrimos, ¿no? O tenemos algo que nos marca en nuestra vida, con lo cual esto nos puede guiar. Entonces, ¿es esto? Hay que tener cuidado con esto, Elena. Sí, bueno, pero esto no podemos generalizar, ¿no? Está claro. Exacto, no nos predispone que la muerte de alguien, pasar un duelo, no, sino hay esta predisposición genética, lo que comentábamos al principio, esta vulnerabilidad. La vulnerabilidad que comentábamos antes es en base a las emociones, O sea, el adicto en sí es débil, o sea, no ha sabido ejercer desde su infancia por la sobreprotección o al revés, o todo lo contrario, porque ha sido una persona criada en la calle, ha sido un superviviente, no sé, hay muchos tipos y perfiles de adictos, pero bueno, siempre todo en común en este aspecto. Y es por esto que no se puede generalizar. Hombre, si todo el mundo que ha de pasar un duelo tiene que ser adicto, entonces apaga y vámonos. Claro, por eso que dejar claro que quiere decir
que hay una predisposición genética para esta enfermedad, ¿no? Exacto, es una de las variables. Muy bien, Sí. muy bien. Entonces, volviendo al tema, creo que tenías, Eduardo, una pregunta tú que hacer, ¿no? Sí, precisamente sobre el último aspecto que Elena lo ha subrayado, yo creo con mucha claridad, es ese mirarse al espejo uno mismo, ¿no? Para decir, bueno, yo tengo un problema y lo quiero afrontar. Y mi pregunta es la siguiente, para que quede clara y la audiencia tenga sobre todo un dato fehaciente en boca de una especialista como tú, que es que, aunque sea en solitario, un luchador puede ganar este combate de rehabilitarse. ¿Es Sí. así? No, sí, hay casos, es el menor de los casos, pero sí que hay personas que se han rehabilitado, se han recuperado por sí solas. Pero esto es en base a una gran intención, no es la fuerza de voluntad, sino es la buena voluntad la que existe. Este tratamiento, o sea, una persona, que se quiere recuperar, no es a base de fuerza, es a base de la intención, de las ganas de hacerlo. Sí que hay casos, pues son el menor de los casos. Para una buena recuperación, esto es tratamiento. Y es un tratamiento que ha de ser al 100%, porque siempre decimos, si lo hacemos al 99,9%, ese 1% que a la larga nos hará recaer. Y ahora anunciamos, como siempre, lo que nos toca, la pausa publicitaria. Antes de ello, siempre yo dejo los temas en manos de Edward, que nos sorprende siempre con algún tema relacionado, fantástico por el momento y la oportunidad que es, Edward. En este caso, el consejo asesor, porque sí, audiencia, yo también me asesoro, lo necesito ampliar mi cultura, lógicamente. Me ha recomendado un tema bellísimo del cantante español, el cantautor Víctor Manuel, dedicado a todos los luchadores y a todas las personas que se han visto en situaciones difíciles de lucha contra las drogas y la adicción. Se llama Dama del Alba. Y volvemos dentro de poco y seguimos con el tema. Y aquí estamos otra vez hablando de la adicción, de nuestra relación con la adicción, con Elena Vergés, terapeuta especialista en el tema, que nos tiene mucho que explicar sobre cómo y de qué forma podemos ayudar y superar la adicción a aquellos que la tengan. Pero antes, nuestros compañeros están ansiosos de preguntas. Esto es para preguntar y preguntar sin parar. Claro, cuando decimos, hablamos antes del tema, es que tenemos que explicarnos que antes nos hemos tomado una Coca-Cola, ¿no? Una Coca-Cola. Entonces, allí ya entramos ya en el tema y después seguimos aquí en los micrófonos hablando del tema. Y Eduard, ¿cuál es la pregunta que te inquieta? Pues una para romper los clichés, los tópicos, las etiquetas, que siempre suelo decir en privado entre amigos, que a quien le gusten y ame las etiquetas, que se vaya a una tienda, será feliz. Y en este caso es algo sensible, es algo doloroso y que hay que tratarlo con la mesura y el conocimiento de campo que merece algo que está a flor de piel, que es el dolor de quien lo padece y de quien le acompaña en ese dolor, en ese sufrimiento. Yo quería preguntar sobre algo que la gente tiene instalado en el consciente individual y en el inconsciente colectivo, y es que, por ejemplo, de fumar hachís se pasa automáticamente a algo fuerte. Es decir, no te puedes saltar los pasos directamente y ser un adicto a la cocaína o un adicto al alcohol sin haber probado las drogas blandas, entre comillas, antes, ¿no? Es decir, hay un cierto tópico de decir que esto va por escalones, ¿no? ¿Es así? Sí, pero a ver, lo que es el THC, que es ¿cómo se llama esto? El Cannabis. Sí, bueno, El chocolate que le dicen. Sí. Bueno, es una droga ilegal. Es ilegal. O sea, nos podemos pasar de las drogas ilegales a otra ilegal de mayor coste. A veces o de otra sensación. Esto funciona así. No hay un tipo de decir, yo me paso de la marihuana al cannabis o el hachís a la cocaína, no necesariamente. Sí que puede ser un escalado de otras drogas, al alcohol, depende de la clase social, del poder adquisitivo, de la economía, de muchas cosas. Pero tengo entendido que fácilmente del alcohol, o sea, el alcohol es un inhibidor y de ahí es más fácil
pasar a la droga ilegal, ¿no? A la cocaína y tal. Sí, una se complementa con las otras. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, importantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a subir? El tema del cocaetinol es la mezcla de alcohol y cocaína. Esto también sucede muchísimo y ya se le ha puesto esta nomenclatura. Uno es un depresor, otro es un excitante, un estimulador. Y juntos una bomba. Claro, sí. A mí me parece interesante el tema de cómo vemos culturalmente, de manera general, a una persona que tenga una dependencia, concretamente una toxicomanía, ¿no? Hay como unos prejuicios, unos estereotipos de como que es una persona que antes, lo hablábamos al principio del programa, ¿no? Pues que a lo mejor que es viciosa, o que es rica o pobre, ¿no? También mucha gente piensa que el drogadicto es rico, ¿no? Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque si vemos a una, bueno, podría serlo, ¿no? Pero si vemos a una persona que culturalmente o en la calle se le llama un yonki, ¿no? Pues a lo mejor no piensas directamente en alguien con mucho poder adquisitivo. Sí. Entonces, como se tiene como una imagen, yo creo, que arrastramos una imagen como muy negativa de esta persona, ¿no? Pues que no sabe controlarse, que no sabe, que tiene un vicio, ¿no? Como si... Yo creo que esto no ayuda, ¿no? Tener esta imagen tan negativa. Y la pregunta es cómo poder tener una visión más positiva de esta persona que le ayude, en definitiva, pues que entre todos colaboremos a que sea más fácil ese paso a reconducir la vida, ¿no? Sin dependencia. Uh-huh. Bueno, esto me hace pensar, Sonia, bueno, que claro, la visión que tendríamos que tener todos conscientemente es que es un enfermo mental. Y como enfermo tiene recuperación. Esto es muy difícil. Antes hablábamos del tema de Estados Unidos. En Estados Unidos sí que están más avanzados en este tema, poniendo adicto recuperado en el currículum, te cogen en las multinacionales. Al revés, es un valor de que esta persona ya no consumirá más drogas y tiene unos valores morales impresionantes. O sea, valores como la humildad, la honestidad. Es una persona ya cultivada. Uh-huh. Entonces yo estoy cogiendo una persona, pues en este caso auténtica, que no me puede fallar. No se va a drogar en la empresa, porque esta persona viene limpia. Claro, aquí en España ha de llegar esto, porque queda muchos años, segurísimo. ¿Y cómo llegamos ahí? Sí. ¿Cómo? Pero esto es una labor de todos. Ya, pero una pista, una idea. Ay, la varita mágica. Yo siempre digo, ojalá la tuviésemos, y en terapia lo digo, ojalá entrásemos y la varita mágica y todos recuperados, poquito a poco. Esto es una incursión de todos, de los medios de comunicación, de hacer publicidad, de divulgarlo. ¿Y tú crees que verlo como enfermedad, esto ayuda? Tanto. Sí. Nos vamos a la compasión, Uh-huh. A ver una persona con compasión, o sea, la acompañamos vocacionalmente, con mucha pasión. Quizá hay que tener como sociedad y como individuos, primero, mucha paciencia. Segundo, mucho conocimiento, y para tener conocimiento hay que tener cultura y educación, pero si se recorta en educación, mal. En 10, 20, 30, 40 años los procesos son siempre largos. Creo que hay que ser moderadamente optimistas y al final se llegará a ese grado de desarrollo, creo, aquí en la ribera mediterránea, ¿no? Por ahí por el norte van más avanzados. Bueno, quizás si algún día decidimos a tener algún gobierno que impulse esto, o gobierno, quizás tenemos la suerte de que podamos trabajar estos temas. Y dejando de lado la política, que no es un tema que en Construyendo Relaciones nos ayude a construir nada, seguimos pensando. Ahora, Elena, lo que hablaba antes de la publicidad, ¿cómo se hace? ¿Cómo le decimos a la persona que nos está escuchando que de repente sabe que está sufriendo una adicción? Le decimos, bien, vete a un terapeuta, vete a un centro especializado, muy bien, pero yo quiero ver antes el camino. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ir etapa a etapa dejando esta adicción? ¿Cuáles son los pasos que pasa una persona adicta hasta que se recupera? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es? ¿Cómo sufre este proceso? Cuéntanos un poco así a nivel histórico, por decirlo de alguna manera, o de ejemplo de cómo pasan estas etapas. Una persona que viene a tu consulta, qué sufrimiento, porque me imagino que la recuperación debe ser un sufrimiento tremendo, ¿no? Tanto como la adicción lo es, la recuperación de dejar esa dependencia a esto debe ser terrible.
Sí que lo es, Rudolf. A ver, el famoso cómo. Yo siempre el cómo digo que lo pondría en mayúsculas. A ver, llaman a la puerta y dicen, señores, ¿cómo yo me salgo de esto? A ver, ¿cómo tengo que empezar a hacerlo? Bueno, volvemos a lo que hemos comentado antes, en Internet. Yo tengo un problema y me voy a Internet, como lo hice yo en mi caso. Nos fuimos a Internet, pedí ayuda a mis padres y bueno, y en Internet salieron muchos centros. En aquel caso llamamos, en uno habían camas, en otro no, entonces nos quedamos por urgencias en el que habían camas. Pero ¿por qué yo llego a esto? Llego como llegan todos los adictos, que se quieren recuperar, porque al final hay un sufrimiento pero brutal. No hay peor que seguir consumiendo y una parte de ti no quiere hacerlo. Es una ambivalencia y cada vez se necesita pues más tóxico para llegar a los mismos efectos, que sería la tolerancia. ¿Cómo lo hacemos? Los centros. Los centros para mí es la columna vertebral, que es la primera fase, es la desintoxicación. Una persona se tiene que desintoxicar siempre que ella quiera hacerlo, claro que sí. Y eso se hace con el equipo médico de cualquier centro para rehabilitarse. La segunda fase sería la deshabituación. Vamos a deshabituar a ese señor, a esa señora de antiguos hábitos tóxicos, que se han ido generando en su cerebro, pues mal generados. Y luego hay el tema de la reinserción. La reinserción sería la tercera fase del tratamiento, que acompañamos al paciente en terapias grupales y en terapias individuales de familia y de pareja para que puedan reinsertarse al final a su entorno habitual, sea el entorno que sea. Elena, ¿te consta algún caso de una persona que hayas sabido por testimonios de tus compañeros de profesión o bien directamente por tu propia experiencia que haya renunciado expresamente a cualquier tipo de rehabilitación? Que haya dicho, yo no voy a querer rehabilitarme y déjenme que siga mi particular caída a los infiernos. Déjenme porque no quiero iniciar ese camino de rehabilitación. Yo me he encontrado, Eduard. O sea, me he encontrado cuando trabajaba en un centro en Mollet. Nos encontramos en el aspecto de que hubo una persona, y más de uno seguro, pero recuerdo este caso, que al final de intentarlo, de estar ingresado, al final decidió seguir consumiendo, o preferir vivir lo que le quedaba de años de vida, sean 10 o 15, pero consumiendo. ¿El futuro qué es? El cementerio. Elección. Hay 3 caminos, Rudolf. Está la cajita de pino que decimos, que es la muerte, el psiquiátrico o la cárcel. Es que básicamente hay estos 3 caminos al final, Al final hay estos 3 solo. Bueno, yo ahora recupero el tema de la tolerancia cultural con el tema de los teléfonos móviles, de la tecnología, porque hace unos años, si hubiéramos visto por una ventanita a todas las personas que vamos en el metro con el teléfono, hubiéramos dicho, esta gente está fatal, no se miran, solo miran aquí abajo. Tenemos un uso del teléfono pues muy generalizado en muchos aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo es el día a día de una persona que tiene una adicción a la tecnología, que viene a vuestro centro a recuperarse, que imagino que viene acompañado por los padres o por alguien, ¿no? ¿Cómo podemos detectar sería, ¿no? En nuestro entorno, pues alguien que está en este proceso de adicción, ¿no? Que no es, digamos, lo normalizado, entre comillas. Sí, o lo más conocido, que son las otras que hemos mencionado antes. No, sí que lo es, y tú lo has dicho muy bien, Sonia, es que vayamos donde vayamos, autobuses, metros, en comidas familiares, también vemos a todos en el móvil, no hay comunicación, hay una obsesión y hay una compulsión por estar conectados. Entonces se abstraen. Y esto se convierte en una adicción, porque repiten esa misma actuación varias veces. Sí. No, es increíble. Incluso hay gente que va por la calle sin mirar y que algún día le va a pasar algo porque está continuamente en el móvil, ¿no? Claro, o sea, pero toda esa gente es adicta, o sea, sería como que es diferente, ¿no? O puede ser un vicio o una adicción, ¿no? Estamos ahí, porque un vicio de quizás estar, pero cuando dependes tanto de eso que no puedes estar sin
una hora sin estar ahí el teléfono conectado, ¿no? Claro, como es algo muy nuevo también, ¿no? Sería como algo, está cambiando tanto la manera de relacionarnos, de comunicarnos, Exacto. que ¿cuál es, digamos, el punto de que dices, no, esto es una adicción, ¿no? O sea, Pero lo veremos dentro de unos años. O sea, en el diagnóstico, en el DSM-4, donde hay todas las clasificaciones de diagnósticos de enfermedades, todavía no están, llegarán. O sea, se van incluyendo. Esto se ve con el tiempo. pero quiero decir, a vosotros os llegan personas con Sí. ese tipo de adicciones. Sí, pero conjuntadas con drogas ilegales, sean los porros, sean las cocaínas, la Ok. cocaína. O sea, no solo con la adicción. Ok. Y ahora se ve el tema de los Pokémon, por ejemplo. Ah, sí. Que esto- el tema de los Pokémon, ya ha habido un suicidio, que se sepa, o dos. Claro, a ver. Cazadores de Pokémon, entiendo bien, que todavía no sé lo que es, porque, pero Pero eso no- aparentemente es algo que se trabaja en el móvil. Pero sinceramente tengo que decir, mi ignorancia en ese tema es total, ¿no? Pero lo escucho, ya prácticamente es algo que continuamente la gente está hablando, hasta que he tenido que informarme de qué se trata. Pero curiosamente ya parece ser que es un vicio casi de esto, de estar detrás de esto, ¿no? sí, es algo virtual. ¿Eh? Bueno, a mí no nos han llegado pacientes. Todavía. Todavía no. No, pero es algo virtual esto. O sea, Elena, quería aprovechar la ocasión del privilegio de tenerte aquí esta noche con nosotros para alertar a la audiencia, y da igual la condición de nuestros oyentes si tienen responsabilidades familiares, en cualquier caso son ciudadanos responsables, son constructores de relaciones responsables. Quería alertarles sobre esas adicciones que tenemos o que están suavizadas o que potencialmente pueden aumentar con el tiempo. ¿Puedes alertar sobre determinados peligros que se ciernen sobre nosotros en el estilo de vida que llevamos y que deberíamos tener más cuidado porque pueden acabar en adicción? yo siempre me remito en el tema de la educación de los padres. Yo ahora, si estuviese oyendo este fantástico programa, diría, ostras, me gustaría que me diesen unas pautas, ¿no?, a seguir, porque esto es importantísimo, porque cuando el cerebro del niño o la niña pues son prematuros, no prematuros, son jóvenes, se están formando. Y cuando hay un inicio, por ejemplo, de marihuana, hachís, y ellos no le dan importancia, porque al final en las tribus urbanas, ellos en sus grupos, se creen que es normal y se lo pasan, y yo tengo que fumar porque si no soy mal visto, no me aceptan en ese grupo. Entonces se convierte toda en una tipología, ¿no? Y si supiesen el peligro que hay, si hubiesen visto cerebros con los años, de verdad que la prevención, yo siempre digo que está en la casa, en el hogar, en la educación de los padres, en estar informados, en seguirlos, en ser amigos de los padres de sus amigos, en ir a la escuela. La escuela, cuántos bullings, movings que quedan escondidos. Escondidos, sí. Sí, o sea, que los padres, por favor, que estéis, los que me estén oyendo, que interactuéis más a la medida que se pueda, con todo el ámbito de vuestros adolescentes, de esos jóvenes pues que son una explosión hormonal, que no paran y tal, y se ha de estar muy en cuidado. ¿Cómo es? A mí un tema que me preocupa también es, hablando justamente de eso, es cómo es la comunicación. Cómo nos comunicamos con las personas que están pasando un proceso de adicción, ¿no? Ya es difícil comunicarnos con los jóvenes, ¿no? Yo que tengo 2 hijas, es difícil comunicarnos con ellos. ¿Cómo hacemos o cómo nos comunicamos con ellos? ¿Cómo nos comunicamos cuando un paciente se está recuperando? Decías antes que hay que tener, naturalmente, tú no solamente tratas al paciente, sino que trabajas con la familia constantemente, ¿no? O sea, es un núcleo que tú tienes que estar trabajando con ambos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona un tratamiento con la familia, con el adicto, la persona que sufre la adicción? ¿Cómo es la comunicación? Cuéntanos un poco. Sí, a ver, ha de existir, porque tanto trabajo con el adicto en recuperación como con la familia, porque si uno no se recupera, es muy difícil que se recuperen todos al unísono, y hay que hacerlo, porque existe la adicción y la codependencia, la coadicción, que antes lo hemos comentado. Entonces, claro, ¿cómo se hace esto? Aparte de las terapias de familia y de parejas, en este caso, pues es una total comunicación
por teléfono, una total información. A mí como profesional mandé pasar información de los padres lo que ven en casa, yo les paso la información de lo que yo veo en terapia, y así conjuntamos hacemos un puzzle en beneficio del paciente. Pero es básico, el trabajar con la familia o la pareja para una buena recuperación es lo más fiable. Muy bien, Elena, ya estamos al final del programa, nos quedan unos pocos minutos y quisiera darte la oportunidad que nos dices ese último consejo, lo que quieras decir para padres, para gente que está sufriendo una adicción, que se está recuperando. ¿Qué mensaje le quieres dar? Bueno, el mensaje está claro. Yo soy adicta recuperada, me dediqué al tema para ser terapeuta, ¿no? Al tema de la ayuda. Ahí me ayudaron y era total el agradecimiento de lo que hicieron por mí, que es como una devolución. Yo lo tengo que devolver, en general, Entonces yo siempre digo que se puede vivir muy bien sin las drogas. Lo fácil es dejarlas, pero lo complicado es perseverar en los cambios de actitudes y de hábitos, pero que se puede hacer. Yo lo he hecho y muchísima gente, y mis pacientes lo están haciendo, con sus más y sus menos, pero vamos todos hacia el mismo camino. Hay unos que se paran, pero luego avanzan. Es como, yo siempre digo en terapia, que esto es como una carrera de fondo, ¿vale? Los sprinters son los que caen, o que una valla no hay prisas, la recuperación es muy lenta. Hablábamos que es una enfermedad crónica, entonces es lenta. La que queremos correr, la rapidez es una virtud, pero que engendra un vicio, que son las prisas. Entonces las prisas no son buenas. Y con que sé que me están oyendo, yo, con vuestro permiso... Por favor, tienes el micrófono para ti. Tienes el micrófono para ti, lo que quieras. Aquello de dedicar no, pero sé que me estáis oyendo, o luego con que el programa estará en la web. Exacto, podrán escuchar grabado. Exacto. No, que sigáis adelante todos, que podéis, que sois unos campeones y campeonas, tanto los de Cataluña como los de Valencia, los que habéis formado y sois mi grupo. Y bueno, y para todas las personas que en casa nos estén oyendo, y si alguien quiere preguntar a través del programa, claro está, que lo haga, que no tenga miedo, porque las cosas yo siempre digo que se han de hacer y con el miedo se tienen que hacer. Es una doble lectura. Muy bien, Elena, gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, Elena La Valiente, gracias por estar aquí. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan. El próximo programa no se lo pierdan, porque es la sociedad feminizada, con el gran amigo del programa Albert Tribó, que seguramente nos está escuchando. Lo esperamos con muchas ganas para hablar de la sociedad feminizada, un tema súper interesante. Vamos a ver qué trata este tema de la feminizada. Algo te suena, Eduardo, ¿no? Algo me suena, Algo sí. te suena. Gracias, Sonia, que nos veremos también en el próximo programa. Encantada. Aquí hablando de la sociedad feminizada. Gracias, Elena. Y Eduardo, te dejo la despedida final como siempre. Y hasta pronto, y nos vemos en Construyendo Relaciones. Gracias. Gracias, querido Rudolf, querida audiencia. Nos vamos, pero volveremos la próxima semana, y mientras tanto esperamos vuestra visita a la página del programa construyendorelaciones.com, a su página de Facebook, a la de Twitter y, como no, siempre la mención obligada de la cita al programa que viene a continuación, decano ya en la radiodifusión de noche en España, el magnífico Luces en la Oscuridad. Seguid construyendo preciosas y sólidas relaciones. Hasta la semana que viene. Os queremos. Abrazos. Adiós. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Virtual Hosting Digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa, con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado.
Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com.